Buenas noches. Bienvenidos a todos al 15º encuentro en torno al claustro. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por conectaros una vez más a estos encuentros que lo que pretenden los organiza la Fundación de Clausura con la intención nada más y nada menos que dar a conocer la belleza de esta vida contemplativa y en concreto de la vida contemplativa en España. Hoy nos acompaña una mujer que lleva 12 años tratando en Radio María sobre monasterios y conventos. Leticia Cansans, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por trabajar durante estos días en este encuentro que hemos preparado con tanta ilusión, pues para hacer un pequeño escáner, digamos, una pequeña radiografía de la historia de los contemplativos hasta Santa Teresa, más o menos, ¿no? Gracias porque ha sido un placer trabajar contigo y de ella deciros que es una madre de familia, que es directora del programa de Monasterios y Conventos de Radio María y que su hija nos acompaña hoy aquí, virtualmente me acompaña, como la veis aquí, es la hermana Celia. Es carmelita descalza en el monasterio de San José de Ávila, en el convento de San José de Ávila, y tiene 30 años. Pero Leticia también es sobrina de una monja o madre jerónima, la madre Cristina de Arteaga, la madre Cristina de la Cruz y de Arteaga, que fue priora en el monasterio de Santa Paula de Sevilla y ahora mismo está en proceso de beatificación por toda su labor con respecto a la orden de los jerónimos y bueno, por su amor a Dios también, ¿no? Entonces, bueno, Leticia, preguntarte un poco qué es lo que nos traes hoy, esta noche, a todos nosotros. Bueno, espero poder abarcar una historia tan larga, pero lo intentamos. Hay una cosa muy importante, hay una porción de la sociedad, una porción de españoles y españolas que han dado su vida por Dios y son realmente como las aguas subterráneas de España. Son esas aguas silenciosas que pueden regar el país entero, pueden regarnos a todos. Y realmente España es millonaria en almas contemplativas. Entonces, aunque no les vemos, no hacen ruido, ¿qué verá Dios? Porque Dios, si en algo ve luz, es en ellos. Él se comunica con ellos. Ellos no hablan con Dios, ellos escuchan a Dios. Y cuando Dios les da una idea o Dios les da un concepto, lo transmiten a sus hermanos. Y si Dios les pide que escriban, escriben. Si Dios les pide, ellos intentan ser siempre muy discretos, porque su vida no es hacer ruido ni llamar la atención, es otra idea, es traernos la gracia de Dios a la tierra y rezar por nosotros. ¿Y esta historia cuándo empieza? Pues mira, empieza con el mismo hombre. El hombre está en continua comunicación con Dios de siempre. Vamos a decir que dentro del Antiguo Testamento tenemos a Moisés con la zarza. Está claro que habla con el Padre y sube arriba y cuando baja su pueblo se ha desviado y vuelve a subir, pero vamos, lleva ahí un trajín hasta que el Señor Dios le dicta las tablas. Y el modelo que se ha querido interpretar como de mayor modelo de vida contemplativa es el profeta Elías o San Elías, porque realmente él es que hace unas descripciones en su libro sobre el silencio, sobre cómo se comunica con Dios a través del silencio, que realmente son muy únicas. Y luego, por supuesto, tenemos a nuestro Señor, el Hijo de Dios, que antes de empezar su vida pública se va 40 días a hacer oración, a estar a solas con su padre. A lo largo del tiempo, antes de cada gran milagro, antes de cada gran reunión, antes de la multiplicación de los panes y los peces, siempre el Señor estuvo retirado, se retiraba a hablar con su padre a la montaña. ¿Por qué? Pues está claro, sin la inspiración divina luego no hay nada que hacer, porque en el fondo es la gracia de Dios la que hace que de ahí luego brote realmente la voluntad de Dios. Una cosa muy importante,
Todos ellos, incluidos nuestro Señor, nadie fue buscando la paz ni buscando la felicidad. Esos son conceptos que no, aunque ahora me dicen, ay, pues si tu hija es monja, si es feliz, qué bien. Y digo, no, ella lo que hace es la voluntad de Dios, como todas las religiosas amigas nuestras, que les dices, eres feliz y te dicen, porque hago lo que creo que Dios quería de mí. Punto. Son Ujú. realmente una dependencia constante con el cielo. Interesante, es verdad. Pues continuamos entonces después del Señor, o sea, hemos hablado de San Elías y después del Señor, ¿quién continúa? Pues después del Señor lo que ocurrió es que ahí hubo unos primeros siglos, hay dos versiones, pero hay una muy común, es decir, en aquel momento, claro, el pueblo, ser cristiano dentro del imperio romano era directamente buscarte la vida, es decir, o te trituraban o directamente eras mártir. Claro. Y cuando terminan los martirios, que empiezan a aflojar, empieza a haber menos martirios, empieza a multiplicarse el número de cristianos, empieza a ser un problema casi para el Imperio Romano, parece que ahí es donde hay muchas almas que empiezan a decir, vivimos demasiado bien, nuestro Señor sufrió en la cruz, yo me voy a seguirle. Y ahí aparecen todos los famosos, bueno, han sido muy famosos, los grandes padres del desierto, está San Pacomio, está San Pablo de Tebas y San Antonio. San Antonio Abad realmente se le ha considerado un poco el padre de los eremitas, pero inspirados en ellos tenemos, por ejemplo, la regla de San Pacomio es como un poco, hoy diríamos, una regla desordenada. Alrededor de él se remolina gente joven, comprende que tiene que organizarlos de alguna manera y los organiza un poco sobre la marcha. Entonces es como una regla poco razonada. Él va sobre la práctica. Entonces es un poco peculiar, pero ha servido para muchos eremitas, porque para la vida del hombre solitario que quiere estar solo con Dios, es verdad que la regla de San Pacomio ha sido muy inspiradora. La de San Pablo de Tebas y la de San Antonio Abad ha llegado hasta la congregación de los ermitaños de San Pablo y San Antonio Abad que hay en Mallorca, en Valdemosa. Están, esta congregación ahora mismo, esta foto es muy antigua. Bueno, no sé si muchos de vosotros sabéis, yo vivo en Mallorca y, y esta ermita de la Santísima Trinidad de Valldemosa es tal vez mi lugar favorito. Pero ahora mismo solo hay dos ermitaños. El último falleció yendo a buscar musgo en un, para montar el portal de Belén, porque tienen, y es una preciosidad. Yo recomiendo venir, pero realmente nunca me he atrevido a hacerles fotos, porque ellos quieren completamente huir del mundo y de hecho hemos intentado hacer algún proyecto con ellos y no quieren. Ellos son los herederos entonces, ¿no? De estos primeros eremitas, Leticia. Yo he hablado sobre ellos, pero creo que he hablado con ellos, pero no en la radio, tampoco. Porque no, creo que una vez al principio, cuando eran un poquito más, uno habló, pero vamos, que no. Y tampoco se trata de machacar. Hay ermitaños en España, ojo, hay bastantes hoy en día. Tenemos, bueno, yo tengo un buen amigo ermitaño en Valencia, luego en la montaña de Tarragona, al sur del Montseny, ha llegado a haber tal cantidad de ermitaños y ermitañas que el obispo ha tenido que hacer bueno, hay una regla especial del obispado de Tarragona para regular la vida de las ermitañas, sobre todo mujeres, que era una cosa que en la historia ha habido menos, aunque también ha habido las amas del desierto, que eran mujeres que también se retiraban, es decir, sabemos poco de todo lo que hubo en el Nilo, de todo lo que hubo en Egipto. Ellos son los padres del eremitismo. Y el eremitismo lo hemos heredado a trocitos. Lo hemos ido, hay órdenes que realmente se han conservado muy eremíticas y pocas vidas que se hayan mantenido en cuevas solas, entre otras cosas, porque es que es muy difícil, ha sido muy difícil la vida eremítica. Y ahora hay más, ahora hay más. De hecho, Trento prohíbe el eremitismo Ajá. y Y reorganiza de forma que vivan pues como los de Valdemosa, que tienen unas ciertas reuniones diarias, una cierta dependencia unos de otros. después nos encontramos con San Jerónimo, una gran figura de nuestra historia.
Bueno, San Jerónimo es clave porque él nace cerca de Dalmacia y al poco tiempo luego ya se fue a vivir a Belén, porque él decidió que era muy importante los lugares de peregrinación y conocer la tierra donde había nacido el niño. Y vivió en Belén, una gruta cerca de Belén. Y su gran obra, la que hoy en día tenemos que tanto agradecerle, son todos sus escritos, porque él lo que hizo fue él era políglota, hablaba como 5 o 6 idiomas, y lo que hizo fue reorganizar toda la Biblia, que es la que llamamos el modelo de Biblia que tenemos, se llama la Vulgata, y es Ujú, porque fue una forma de facilitarle a la gente, al vulgo, al pueblo, a nosotros, hacernos entender todos los papeles de la Biblia en un orden y lo tradujo todo entero al latín. Por eso es el patrono de los traductores, el ujú. patrono de... Y él decía, el que no conoce, si no conoces la escritura, no conoces a Cristo. ¿Y por qué Santa Paula está con él, digamos? Santa Paula era una gran dama de Roma, Sí. parecía que hacía una vida comodona horrible, le parecía que hacía una vida de perdición, y se van ella con un grupo de mujeres que le fueron siguiendo ya en Roma, cuando él estaba en Roma, y le siguen hasta Belén. Y Mm, viven en lo que se llama un beaterío, que es un grupo de mujeres que viven en lo que hoy llamaríamos un convento pequeñito. Y ujú, allí viven ellas y le cuidan a él y a los muchos alumnos que van, porque claro, él era un hombre súper docto y las cartas que tiene con San Agustín son fascinantes. O sea, es decir, San Jerónimo es un hombre cultísimo ujú. y sabe cómo hacer llegar toda la Biblia entera, la reescribe y la vida de Santa Paula, pues él escribe, hace que ellas vivan de un modo, le siguen a él siendo mujeres de un gran nivel cultural, unas mujeres y viven en virginidad, que le da mucha importancia, y la forma de vida de ellas ya esboza un poco lo que luego sería nuestros Jerónimos, muchos siglos después. Esto es lo Porque, porque la orden jerónima tiene de característico que desborda amor, porque hay que pensar que San Jerónimo era un carácter, con perdón de todos los que nos estén escuchando, un carácter leonino, un mediterráneo puro, con un carácter brutal. Y aquellas mujeres eran unas mujeres mediterráneas fuertes, porque dejaron Roma, dejaron todo lo que tenían por vivir ahí, pero al mismo tiempo, primero eran muy acogedoras, que los jerónimos siempre han acogido, eran mujeres que tenían la casa abierta, entraba quien quisiera, siempre había pan para todos. Ujú, Eso es una cosa que se ha mantenido siempre en la orden jerónima. Y luego le dio mucha importancia al amor a la lección divina. O sea, ujú. esa capacidad que tienen especialmente las jerónimas, creo, de realmente saborear, dicen ellas, paladear la Biblia, frases cortas, de una frase corta, como si oyeran a Dios, más que realmente estar leyendo. Mm, Mm. y eso es la lección divina que hacen ellas. Esto Ahora sí, hacemos todo. justamente en el próximo encuentro tendremos un encuentro con una madre jerónima muy especial que justamente nos está mandando todos los días la lección divina. Bueno, ya os contaremos más, ¿verdad, Leticia? Pero a mí me gustaría que en este nos hablaras de tu tía. Bueno, a ver, la hermana mayor de mi madre nace con el siglo XX y fue historiadora, es decir, hizo la carrera de historias. Y después de una vida muy movida, muy exitosa como intelectualmente y como persona, luego entró como benedictina en Francia y el señor no la quería benedictina. Se lo dijo claramente. Y el padre Rubio, que fue confesor de ella, perdón, hoy en día está beatificado santo, le dijo, Cristina, volverá usted a España. Y volvió. Y volvió y un día antes de la guerra fue cuando realmente encontró su lugar, después de años esperando a que el Señor la llamara. Y entró como en la Orden Jerónima y luego fue la primera federación que hubo en España de religiosas, siguiendo los consejos de Pío XII. Y, y ella, pues ya después de la guerra, se fue a vivir a Santa Paula, pero ella viajaba a los 14 o los monasterios de toda España. Y la verdad, le hicieron hija adoptiva de Granada porque hizo ahí un buen negocio con la Granada, se quedó con el gran monasterio de los Jerónimos para la orden,
O sea, ella realmente hizo lo que pudo por la orden, tanto por los hombres como por las mujeres, por las dos ramas. Y una pregunta, ¿Madre María está beatificada? No, está en proceso. Muy bien. Y lo que más me sorprende es como, es que casi todos los santos, ¿no? Confiesan que han hecho una... Porque si nos paramos a dar cuenta, casi todos los santos son de clausura y casi todos los santos son santos por la buena lectio divina que han hecho de saborear, de exprimir todas las palabras una a una, de decir, venga, Señor, ¿qué me quieres decir en esta palabra? Yo especialmente tengo 16 años y tengo vocación, estoy en discernimiento de vocación sacerdotal y a mí me ayuda mucho la lección divina porque es ese hablar con Dios, es ese meditar y abandonarse, ¿no? Muchas gracias, Diego. Pues continuamos, si te parece bien, Leticia. Después de los Jerónimos, nuestra historia prosigue. Bueno, o sea, la orden se fundó mucho después, ¿no? Entonces, ahora volvemos en el tiempo a lo que continuaría con otro de los grandes santos, ¿no? Que es San Agustín. Bueno, San Agustín es ese gran doctor de la Iglesia que, como eran, hay que entender también en San Agustín, es un hombre converso, es un hombre que lucha y lucha y lucha por encontrar la verdad, y cuando él la encuentra, ha encontrado la perla. Entonces le da un valor enorme, la quiere con pasión. Entonces, él ha sido el inspirador de muchísimas congregaciones, porque de algún modo San Agustín, que eso lo hemos visto mucho en Benedicto XVI, ¿no? Que era un enamorado de San Agustín, es como relativamente abierto, habla mucho en parábolas, habla mucho en similitudes, de forma que podemos entender, o sea, es menos rígido, que poco a poco el mundo se fue haciendo cada vez más legalista. Él había vivido en Roma, pero era del norte de África, vive en Hipona, y digamos que es una mezcla es más mezclado que lo que luego nos vamos subdividiendo. Y San Agustín da una inspiración impresionante, porque a Pero través de esta, ¿por qué lo tenemos en este cuadro que hemos hecho? Porque él él funda, es contemplativo como tal. él termina contemplando, él funda las mujeres, las agustinas, Ujú. y que no sé si exactamente siguen un hilo conductor desde Hipona hasta hoy, pero Ya. que están, bueno, las reglas religiosas que le sigan están. Las premostratenses. Bueno, es que es larguísima, Claro. Es pero una por lista ejemplo, gigante. hay un papel muy importante. Casi todos los hombres cuando se iban a las cruzadas durante toda la Edad Media, ahora estamos ya todavía en el año 300 y pico, él ha escrito, pero luego beben de su fuente toda la Edad Media. La Edad Media es larga. Y en todos esos años, muchos hombres se iban a la guerra, unos en Europa mucho las cruzadas y en España toda la reconquista. Y a los hombres, los caballeros, lo que les preocupaba mucho era dejar perdidas en un pueblo a sus mujeres y a sus hijas. Ujú. Entonces se crean las canonesas, las canónigas, que eran como grandes centros donde vivían mujeres que no necesariamente podía ser una madre, una hija, una tía y una sobrina, era un grupo grande que aprendían a bordar, aprendían a leer y estaban protegidas de un mundo en que para la vida de la mujer era difícil. Y casi todas ellas están inspiradas en San Agustín. O sea, la regla de convivencia, porque claro, para convivir todos juntos en un gran edificio así, porque sí, al final necesitas una regla, una forma, una ley. Y esa ley al final, pues es esa. Muy bien. Y después de San Agustín, o sea, precisamente hablando de las canonesas, pues en nuestro blog, Sor Sara, canonesa regular de San Agustín de Palma de Mallorca, escribió un precioso testimonio en recuerdo justo después de hacer su profesión perpetual. Os la recomiendo. Aprovecho para... Que son fantásticas. Y después tenemos a San Benito, junto con su hermana gemela, ¿no? Bueno, San Benito y Santa Escolástica. Entonces, vamos a ver, hay el que es un crack, con perdón, es San Benito.
San Benito era un hombre que ve la corrupción igual que ahora la vemos, porque ahora vemos un mundo muy corrupto. Él vio una Roma, un imperio romano que caía, que caía, que caía, se encuentra y entonces tuvo la sensación o tuvo simplemente se fue a copió a los padres del desierto. Se fue a la montaña a vivir solo. Y cuando estaba solo se le van arremolinando gente alrededor. Hasta que al final empieza a ser un escándalo, porque claro, a nadie le gusta que le digan la verdad, a nadie. Y en los tiempos de corrupción todavía peor. Entonces él hace una vida muy íntegra, acaba yéndose a Montecassino. En Montecassino le siguen muchísimos chicos, entonces, y él, como buen romano y buena cabeza muy formada en la ley, escribe la regla. Entonces, la gran diferencia entre la regla benedictina y las demás es que es muy racional, es una mezcla de fe y razón impresionante, sirve para rezar, porque cada punto te te da un toque al alma, pero al mismo tiempo realmente es una organización del tiempo y del espacio, porque es el primero que dice, bueno, vale, vamos a rezar cada 3 horas y escribe lo que se llamaba el libro de las horas o lo que es el oficio divino, lo reorganiza en 3 horas cada cosa, de modo que todo tenga, la vida tenga un horario, porque al final eh, él considera, desde el principio, esto ya se había escrito siempre, pero tiene muy claro que el tiempo es de Dios y que para no perder el tiempo es clave que el tiempo esté ordenado. Y mientras tanto, él dice, muy importante, ora et labora. Él es el creador de esa frase, de 2 grandes frases. Una, Opus Dei, y es que el chico que entra benedictino tiene que ir dejando hueco a Dios en el corazón. De modo que al final el Opus Dei, es decir, la obra que Dios va haciendo en el alma, sea lo que impere hasta que al final acabe como San Pablo diciendo, yo ya no soy yo, sino Dios que vive en mí. Ese es un fin. ¿Cómo se consigue? Con el reglamento de las horas y luego el hora et labora, él dice que es muy sano para el alma y para el espíritu, no solo hacer investigación intelectual y tal, sino además trabajar con sus manos. Y esto lo han seguido haciendo hasta hoy. Es decir, los benedictinos han intentado siempre mantener un cierto trabajo manual al día. De hecho, O da sea que, mucho equilibrio. entonces, él sí que, a diferencia de bueno, San Agustín sí que creó su orden, ¿no? O sea, hizo su orden con has dicho, las agustinas, pero en este caso San Benito tiene su orden desde que en vida, ¿no? Exacto, porque él crea el primer cenobio, se llama, que es ya la primera idea de vida cenobítica. Mira, San Agustín decía, San Benito, perdón, San Benito decía que todos nacemos como piedras llenas de picos y que la convivencia al final hace que nos vayamos rozando unos con otros hasta convertirnos en cantos de un río. Qué bonito. Y eso es la convivencia. Y claro, para poder convivir realmente como convivían 80 y 90 hombres, tiene que haber una ley. Entonces, esa ley, la ley benedictina, es realmente una mezcla de la ley romana con la vida práctica. Saca adelante, pues eso, una vida contemplativa en la que ellos son autosuficientes, que es muy importante. Ellos no viven de la limosna, ellos son autosuficientes. Entonces, a través de los benedictinos ¿por qué le llaman por qué es el patrono de Europa principal? O no, bueno, también hay varios, ¿eh? Pero bueno, el que más conocemos, porque además de traducir, además de transcribir todo, además crean la agricultura, son los que traen el vino, la cerveza, es decir, dan incluso riqueza general. Y alrededor de los monasterios se creaban pequeños pueblos donde la gente dependía del abad. Dependían del abad, iban al abad y volvían. Un ejemplo muy bonito lo tenemos, por ejemplo, bueno, la verdad es que lo hay en todas partes, pero un ejemplo que queda muy parecido es de vida benedictina, es que es por toda Europa, ¿eh? Es espectacular la vida benedictina. Y su hermana escolástica le dice que él quiere lo mismo para mujeres. Y punto. Y entonces, pues él quería muchísimo a su hermana y dice que muy bien, que empiece. Y entonces ella arranca con las mujeres y ahí están.
y realmente ella sigue con la regla de su hermano y mete 4 cosas particulares de ella, pues porque tenía mucha personalidad también, y ahí están. Y realmente es muy emocionante cómo consiguen regular el tiempo, porque es verdad que yo creo que todos lo tenemos muy fresco, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente, en cuanto no ha podido salir o no ha podido moverse de su casa por motivo de la pandemia, está claro, cuánta gente ha perdido como control de las horas? Ya nadie comía a su hora, ya nadie se ordenaba. Realmente necesitamos algo que nos ordene y eso es lo que realmente valoró mucho, por ejemplo, Trento de San Benito, porque realmente a la vida cenobítica la considera Trento más perfecta en el sentido de que la convivencia, bueno, es que nuestro Señor dijo de rezar juntos, Y habló de cantar. me hablabas que es un árbol, ¿no? El de San Benito arranca un árbol, un tronco, ¿no? De distintas órdenes, entendido yo bien, ¿no? Pues, o sea, el padre, el que tiene la regla es San Benito y van los benedictinos. Y como todos somos muy flojos y todos no hemos cambiado mucho, ¿eh? Aunque nos creemos que hay algo nuevo, no somos muy distintos. Pasados los siglos, que no los años, los siglos, estamos hablando, ya entramos sobre el año 1000, si no me equivoco, es cuando em, hay un libro muy divertido que se llama Los tres monjes rebeldes, que son San Alberico, San Roberto de Molesme, San Alberico y, y el de la Carta de Caridad, un tercero. Y ellos tres, Y aparte estos tres son el cister, que hablaremos después, pero la también, religión es también parecida. O sea, lo tenemos que a es otros la benedictinos. camándula, el nacimiento de las comaldulenses es lo mismo, es todo el mismo árbol en línea recta realmente. Esto es simplemente que ven que los benedictinos, claro, imaginaros lo que es un pueblo entero, yo diría una mini comarca, en que tenían todo el poder y toda la riqueza. Claro, mantenerse pobre, mantenerse estricto, mantenerse bien, trabajando con tus manos, cuando puedes estar tranquilamente en la butaca, es muy difícil. Entonces se van ablandando las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que nace la camáldula y la camáldula es una búsqueda de una vida más eremítica, con la regla de San Benito, pero viven como los cartujos, que tienen como casitas pegadas y cada uno tiene su vida y su huerto y se reúnen juntos todos en la iglesia común para todo lo que es la liturgia entera y por supuesto la misa y básicamente esa es la diferencia, pero la regla es la de San Benito. Y ya después es cuando vienen los monjes rebeldes que dicen no. Entonces ahora parece que son todos los mismos, pero hubo un momento en la Edad Media, en aquel momento en que aquello era una bronca, eran los monjes blancos y los monjes negros. Y al poco negros es el hábito negro de San Agustín, de San Benito. Y el cister irrumpe con una cosa nueva. El cister irrumpe con una llamada carta de caridad en que le da muchísima importancia a la caridad. A los pocos años de fundarse, porque es muy importante como en todas estas fundaciones se ve la mano o la voz del Espíritu Santo detrás, porque casi siempre al poco tiempo de fundarse una orden, el Señor lanza un mensaje importante a través de esas órdenes. Es curioso. Aquí, por ejemplo, cuando ya los tres monjes se van, que eran considerados rebeldísimos y tal, abren el cister y al poco tiempo nace San Bernardo, entra San Bernardo. San Bernardo es un torbellino, mete a sus 3 o 4 hermanos y a su hermana y va abriendo monasterios hasta invadir Europa, invadir literalmente. Y llevan una vida que hoy se puede decir que la orden del cister es que se ha cambiado poquísimo. Es que realmente ha cambiado prácticamente nada. Después yo diría que después surge otra mini reforma dentro del cister, que es la trapa, que se llaman estricta observancia. Pero al final, en España, por ejemplo, el cister puro, como la fundación, tenemos Poblet, en Tarragona. Y todos los demás se adaptaron a una mini reforma que hizo el abad francés, que no pretendía hacer ningún cambio
más que volver a los orígenes y volver a la estricta observancia que había tenido, que había tanto deseado los tres fundadores y San Bernardo. Y pues que lo sepamos, para que lo sepamos que, por ejemplo, cosas que decimos habitualmente que no lo sabemos. La salve. Pues la salve está compuesta por un monje del Cister. Unos decían que San Bernardo, otros que un monje gallego, Pedro Mozonzo, pero el O Clemens o las tres O's del final sí que las añade San Bernardo. Y bueno, es una antífona que rezamos a la Virgen continuamente. Qué ilusión, me encantan estos detalles, gracias. Es que no nos damos cuenta que estamos con ellos. Sí, estamos poniendo fotos también, ¿no? Pues anteriormente benedictinos estaba Fray Ignacio, que nos reunimos con él en creo que febrero-marzo. Está un hermano camandulense que también lo pudimos ver en el encuentro anterior en el que nos reunimos con Sor Isabel, con la hermana Isabel del Cister de la abadesa del monasterio de Vico, pero que después os puse un tráiler de una película en la que ha participado, ha colaborado la Fundación de Clausura, en el que habla este hermano del yermo de Herrera, de la Camándula de Burgos. Y bueno, siempre me hace ilusión, ¿no?, retomar y ver quiénes son los herederos hoy de estas personas que nos estás contando con tanta sabiduría. Después del Cister nos vamos a Bueno, San Bruno. yo diría que San Bruno es paralelo. San Bruno es un poco como los camaldulenses, él busca realmente, muy especialmente la vida eremítica y consigue el concepto de la cartuja, la consacreuse, es como más exagerado en el sentido de que pretende, no es anular la vida cenobítica porque viven juntos, pero viven en total silencio. Cada uno tiene su casita, cada uno come de lo que hace, trabajan juntos. Por ejemplo, uno tiene un taller de cueros, otro tiene un taller de madera, otro, y luego juntos, por ejemplo, uno hace las mesas y las lleva a los demás, otro tiene una huerta más grande y reparte, o sea, pero realmente tiene así de cosa especial. Ellos rezan el oficio parvo, se llama, que es como un mini oficio que hay escrito a la Virgen María, que es igual todos los días del año, no es como el oficio que tiene variantes, sino que es el oficio parvo, son salmos solo a la Virgen María, y ellos son unos auténticos enamorados de la Virgen María. Entonces, eso todos siempre, porque por ejemplo en el Cister también está muy presente. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, como viva que es, como esposa de Cristo, va madurando. Entonces, lo primero que tuvo que hacer con los padres del desierto es afianzar quién era el Señor, cómo era es decir, conocer a Jesucristo y, digamos, inspirados por el Espíritu Santo, amarrarlo. Esta es la forma de seguir a Cristo más perfecta que hay en la tierra, ¿no? Luego ya, en paralelo, siempre estuvo María. María siempre ha tenido su sitio en el corazón de todo, pero a lo largo se habla menos de la Virgen María en el principio, pero porque la Santa Madre Iglesia, es decir, el Espíritu ilumina a los hombres y los hombres van creando, van desarrollándose. Cuando ya está bien labrado quién es el Padre, quién es el Hijo, el Espíritu Santo, cuando ya todos los dogmas van cuajando, que solo hay 8, tampoco hay 28, solo hay 8 dogmas, tampoco es tan difícil. Pero es verdad que la Virgen era menos protagonista en ese principio, pero estaba en el corazón de todos. Es decir, la Asunción de María es la reina del Cister, San Bruno ahí la tiene, y luego todos viven en estricta pobreza. Y en España tenemos la Cartuja de Miraflores, que justamente aquí en su página web, porque esta foto la extraje de su página web, pues salen juntos, ¿no? Pero justamente hace poco también las monjas cartujas, en España tenemos un monasterio de monjas cartujas en Binifasar, en Valencia, y bueno, tuvimos la suerte de recibir un vídeo que elaboraron las monjas cartujas francesas y que también nos invitamos a ver. Es una maravilla, es un documental precioso sobre la forma de vida de las cartujas. Nosotros les ayudamos a traducir al español sus palabras. Bueno, yo creo que los cartujos tienen otra excepción muy graciosa,
Y es que las cartujas están escogidas geográficamente en valles como grandes, pero al mismo tiempo muy aislados. Entonces es muy difícil ver las cartujas si no vas a buscarlas. Claro. Y una vez por semana salen de excursión todos los hermanos juntos, o las hermanas de Benifasat igual. Yo tengo la suerte de tener un chico con quien he compartido pues, años con él cantando en Madrid y entró en la Cartuja de Portacelli, en Valencia. Y está muy contento como cartujo y ahí está. Y la verdad es que los cartujos tienen de especial, pues es curioso porque la gente, yo me doy cuenta, es una cosa que le pregunté a un cartujo una vez, ¿y ustedes cómo resisten tanto silencio? Porque es que no hablan nunca, hablan esa excursión por semanas cuando hablan. Y yo dije, pero si en la pandemia cogías el teléfono y no te dejaban ni un minuto de silencio, porque la gente era una necesidad de hablar terrible. Yo decía, ¿y esta gente? Y me lo dicen siempre, me dicen, te acostumbras a vivir hablando solo con Dios y es que hasta te hace raro hablar. Curioso. Ellos comen solos, ellos todas las necesidades básicas se las resuelven solos. Ujú. Luego tenemos a los premostratenses, que en España tenemos algunas comunidades, en concreto una femenina, ¿verdad? Que son las en el monasterio de Santa De Sofía Toro, de ¿no? Toro, ¿sí? Y después ya una gran rama también comienza, ¿no? Pero no sé si este es el comienzo realmente de los carmelitas. A ver, los carmelitas presumen, entre comillas, dicen los autores, ¿no? Presumen de que sus verdaderos padres son San Elías y la propia Virgen del Carmen. A ver, si el origen está en que en las faldas del Monte Carmelo se hicieron las primeras grutas en que vivían distintos eremitas eh, enamorados de la Virgen del Carmen y en nombre de la Virgen del Carmen y recibían, pues, vivían vida eremítica, pero claro, al empezar ya las invasiones de Tierra Santa, la vida empieza a ser tan peligrosa que al final, pues, los últimos que quedaban se tienen que venir a Europa. Y entonces cogen un barquito y es muy romántica la historia, se puede escuchar así como un cuento, pero no es un cuento de Navidad. La verdad es que se fueron en un barco todos y cuando iban llegando a las costas de Francia tiene un temporal en el Mediterráneo y pierden el norte. Y entonces se ponen todos a rezar y aparece una estrella determinada como que les guía, como el concepto de Belén. Y por eso la Virgen, por eso el escudo del Carmen tiene la estrella y por eso se les llama, la Virgen es la Virgen del Carmen, la patrona del mar, de los marineros, de todos los pueblos que tienen costa. Por eso la Virgen del Carmen siempre ha sido la gran patrona del mar, ¿no? Y ellos, cuando vienen a Europa, se van distribuyendo hasta que yo creo que San Simón Stock pues no podía más. Ya llegó un momento en que ya pues no pudo más y en ese momento se le aparece la Virgen del Carmen, le entrega el escapulario y ya le hace las promesas propias del escapulario. El escapulario lo podemos llevar así, en forma de medalla, porque así lo permitió Pío XII, y lo llevan en forma de tela muchísimas personas y muchísimas monjas. Vamos. Y la regla de ellos no es ninguna de las clásicas, es una regla que les dio especialmente a ellos San Alberto Magno, Alberto Magno, el patriarca de Jerusalén. Ya les da en Belén una primera regla. Y esa es la regla que siguen los carmelitas. Entonces, después, yo creo que es en Italia, cerca de Verona, creo, es donde empiezan las carmelitas mujeres, que tienen de gran, vamos a decir que no sé si los hombres siguen como comunidad, o sea, no son famosos como comunidad, siempre hubo carmelitas, pero yo diría que grupos pequeños. El primer convento de mujeres se hace en Italia y la gran santa que surge en aquel monasterio es Santa Magdalena de Pazzi, y al poco tiempo vienen a España y en España con esta pasión que ha habido siempre por la Virgen María, pues arrasan y tienen muchos monasterios del Carmen y la vida de los carmelitas en España fue intensísima y muy valorada. Y en el fondo la Orden del Carmelo es muy querida en España.
Hace poco la Fundación hizo una campaña de crowdfunding para pedir donativos para esta comunidad de carmelitas de Huesca, para que pudieran instalar placas solares, para que pudieran, porque tienen un obrador y con estos costes energéticos, pues si tienen placas solares, pues consiguen hacer un buen ahorro. Ahí estamos. Pues fíjate, Blanca, que la primera persona que yo oí hablar de placas solares que hizo una obra impresionante fue en Poblet, en un monasterio del Císter. En vez de poner placas porque él las consideraba feas, las puso en unos determinados tejados que no se ven, y además tienen unos cables conductores por los bordes de las tejas árabes. De forma que es impresionante. Porque Mosén Don Lluc Tal, que es el actual, ahora mismo está en Roma, pero es el general de la Orden del Císter, vendía hasta las primeras duchas que se vendieron como cabezales de ducha especiales para no tener que utilizar jabón. Y es curiosísimo, o sea, su monasterio realmente es una búsqueda del equilibrio con la naturaleza total. Qué bueno. Mira, precisamente hablando de naturaleza, nos vamos a hablar de San Francisco ya, ¿no? Ya es hora. Bueno, San Francisco de Asís, otro que cuando ve que la sociedad empieza a decaer, él tiene muy claro que lo que quiere es seguir a Cristo. Entonces lo deja todo, sus padres se enfadan muchísimo, su familia, su entorno, todos, y va literalmente vestido como un mendigo, que es como van ellos, los auténticos, iba pues a un hábito marrón pobre, y vivió el Señor con tal intensidad que, mira, detalles que tenemos ahora importantes que vienen de San Francisco de Asís, aparte de muchísimos. Primero, el valor de la pobreza, que lo afianza mucho Santa Clara también, que a mí me han regañado oyentes en la radio, me han dicho, pero ¿por qué ensalzar la pobreza? Digo, mira, el 90% del dinero sobra, ata, no permite a las almas volar. Cuando realmente nada es tuyo, al final es cuando realmente te vas llenando de Dios, porque muchas veces los objetos ocupan un lugar tan grande que no dejan al Señor entrar. Y entonces San Francisco y Santa Clara lucharon mucho porque las monjas y los monjes no tuvieran nada. Y esto era una reacción a una sociedad en que empezaba a haber un poco de comercio, riqueza, un final de Edad Media, en que ya empieza a haber, pues, oye, donde llega el dinero, llega la avaricia, llega toda la ansiedad por más dinero, ¿no? Y él, que es hijo de comerciantes, reacciona y el Señor le aprecia tanto como él valora cada cosa del Padre, es decir, toda la naturaleza, y luego él con quien se compenetra es con el Señor. Entonces, el Señor de alguna manera se lo agradece hasta el punto de darle los estigmas. Él es el primero que hace un Belén viviente en Italia, para que la gente de la calle entendiera o se hiciera una idea cómo había sido el nacimiento. Estamos siempre hablando de que el vulgo, la fe, se ha transmitido de palabra, de gente que no sabía leer. Entonces, todo esto lo han ido transmitiendo básicamente alrededor de los monjes y los sacerdotes, claro, pero había mucha gente que iba a los monjes y a las monjas a enterarse de algo, porque es que todos esos dibujos románicos, todos esos tallajes, eran doctrina pura, eran catecismos, vamos. Y entonces él hace un primer Belén viviente para que la gente entienda cómo vino el niño Dios al mundo. Él está enamorado del niño Jesús. En nuestro esquema lo hemos puesto en gris porque no estuvo en clausuras, fue como el Señor, ¿no? O sea, que tenía una vida de contemplación, pero también tenía una vida activa. Él es fraile. No viene de la vida monacal. Él pues es un fraile, como lo son todos los franciscanos. Precisamente hablando de los franciscanos, o sea, las órdenes franciscanas y las ramificaciones es gigante también, es muy grande. No. Aquí hicimos un pequeño esquema para intentar comprender algo. Llamé a las franciscanas de la Tercera Orden de Palma para que me explicaran también. Y bueno, ¿no? Santa Clara, con Santa Clara tiene la primera orden es de los frailes, ¿verdad? Eso es. Ir activa. La segunda orden
son las hermanas pobres de Santa Clara, las clarisas, ¿no? Eso es. Pero también están las franciscanas clarisas descalzas, las clarisas capuchinas, y luego está la tercera orden de San Francisco, la orden tercera, como yo siempre la he escuchado así en Galicia, y también hay unas franciscanas contemplativas de la tercera orden. Por supuesto. Y luego hubo dentro de los franciscanos desde el principio, como él no concretaba, él escribía cosas muy poéticas, pero la poesía la podemos entender de muchas maneras. Hubo desde el principio una primera escisión y una rama fueron los conventuales, que el hábito es gris. En España tienen mala relación con los reyes y les echan de España, pero ahora tienen mucha fuerza. Ahora hay otra vez conventuales en España y son contemporáneos con San Francisco y con sus hermanos de la primera orden. Entonces, aquí tenemos a las clarisas de Carrión de los Condes, que el año pasado también nos reunimos con Sor Micaela y que, bueno, hemos estado muy en contacto con ellas y las queremos un montón. Y aquí las franciscanas Tor de Palma de Mallorca, que recientemente, bueno, que les he pedido ayuda para resolver esta duda. Bueno, es muy difícil. A ver, cuanto más abstracto es lo que recibes, también más difícil es luego concretar. San Francisco era un poeta. Entonces, San Francisco era un poeta, era un místico. Entonces, es un hombre que no pretende armar la que armó. Era un hombre que quiso vivir como Cristo y regañar. Y decía, oiga, por favor, es una vergüenza cómo viven ustedes. ¿Cómo pueden llamarse cristianos? Vamos a inventarnos, envueltos en oros y en terciopelos. Entonces, un poco basado en eso, empieza una vida mística completamente, se compenetra con el Señor muchísimo y eso, pues como estamos viendo desde el mismo nuestro Señor, es muy difícil concretarlo. Entonces, hay muchos modos de entenderle. Quizás por eso hay tantas pequeñas versiones que a raíz del Concilio Vaticano II, casi todas estas ramificaciones han vuelto a sus orígenes, que es lo que pidió el concilio, y han vuelto a sus fundadores, con lo cual hoy, por ejemplo, pues a los del Cister les oyes hablar tranquilamente de su padre San Benito, mientras que en otras épocas seguramente recién separados no, hoy sí, hoy no pasa nada. Qué bueno. Y entonces ahora, ¿estáis viendo la pantalla completa? Surge muy en paralelo a todo esto. Ya en las cruzadas surge la necesidad del pueblo no, de los santos, perdón, que son 3, de crear algo para los enfermos. Entonces surge San Juan de Mata, surgen los trinitarios, surgen los mercedarios y, si no me equivoco, San Pedro Nolasco es nacido en Barcelona y Nuestra Señora de la Merced es la que le acompaña durante toda su vida, es su madre de cabecera. Y realmente ellos hicieron los primeros hospitales. El primer concepto de libertad lo tienen ellos, liberando presos. Entonces, liberaban presos y se quedaban ellos de presos, con tal de liberar a los hombres que se quedaban presos en Jerusalén toda la vida. Hay un eslogan muy bonito porque yo cuando voy de vacaciones visito mucho los mercedarios que hay en Estercol, en Teruel, y hay un estandarte con el logo, ¿no?, de los mercedarios, que es libres para liberar, y es muy bonito. Sí. Es que pero claro, los mercedarios y los trinitarios, los hombres, no vivían en clausura, por eso los hemos puesto en blanco y negro. Sin embargo, son las mujeres, ¿no?, las que siguen, tienen el carisma, pero no se intercambian por los presos. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Por qué Santa María de Cervellón quiso ser mercedaria, por ejemplo? Aquí están los trinitarios. Las trinitarias en España tenemos unas cuantas congregaciones, ¿verdad, Leticia? Y los mercedarios, también tenemos mercedarias en Santiago de Compostela, creo que tenemos. ¿Por qué estas mujeres, por qué Santa María de Cervelló siguió este camino, pero decidieron en clausura?
Pues mira, aquí voy a meter yo una cosa que creo que es que en España, que tenemos una fe, hemos tenido siempre una fe muy cuidada, vamos a llamarlo así, muy fuera de herejías, muy lejos de las herejías que ha habido en el mundo. España ha tenido una cosa muy clara y es que la oración es clave para que las cosas funcionen. Por ejemplo, fíjate qué curioso, leí el otro día una entrevista que en Estados Unidos solo un 14% de los católicos practicantes creen que la oración realmente vaya a cambiar algo. Entonces, el español no. El español, cuando un niño está enfermo, me piden que por favor rece. Se lo piden a las monjas y creen que las mujeres, su papel, como en aquel momento era más delicada la mujer y era más arriesgado ir por una mujer hacía un papel muy distinto al del hombre en la historia, hicieron una vida expresamente para pedir por los cautivos y por sus mercenarios. Es decir, ellos siempre contaron con la oración de la mujer. Si ellos no podían porque estaban trabajando como negros, porque imaginaros lo que debía ser sin ningún tipo de medios, qué vida tendrían liberando cautivos a lo largo de todo. Era impresionante. La historia de ellos es increíble y siempre estaban apoyadas y con la confianza en el corazón de que había en su tierra donde no había guerras, en su España, unas mujeres rezando por ellos. De todos modos, Y seguimos con esta idea. Es decir, pues, en la fundación nosotros tenemos tres acciones. Primero, damos a conocer, ayudamos y pedimos oraciones a los monasterios de clausura. Y tened por seguro que además está presente Matilde Latorre, que nos ayuda desde Aleteia también. Ella también canaliza peticiones de oración para mandar a las comunidades de clausura, y vemos cómo las comunidades nos dicen que imprimen todas las oraciones, se las leen en sus recreos y realmente después recibimos por contrapartida, ¿no? O sea, personas que nos llaman o nos escriben para dar las gracias porque aquello que han pedido pues se ha cumplido, ¿no? Y cuando esto pasa, pues es siempre una alegría y uno se da cuenta que la iglesia es esto. mira, Con tanto que otros rezan por ti. nos cuesta mucho, somos gente de poca fe y nos cuesta tanto mantenernos en la misma regla de San Benito perenne, porque al final caemos, nos cuesta y una cosa que nos cuesta es aceptar los milagros. Y los hay, porque yo tengo verdaderos milagros hechos por la oración alrededor mío. Y en aquel momento también era muy importante que sepamos todos que muchas de estas congregaciones, órdenes se llamaron, no, las mujeres no tenían clausura papal, se llama. La clausura papal la impone Trento. Hasta entonces las mujeres hacían mucho, concretamente yo creo que las mercedarias y las trinitarias, yo creo que también de alguna manera salían, hacían una vida lo que hoy en día se llamaría abierta, pues no, no es ni abierta ni cerrada. Es simplemente que cuando vienes de un origen eremítico y monacal, sí quieres tener tu reducto, que al revés, más que quitarte libertad te la da, como decía Santa Teresita de Lisieux. La reja es mi salvación, la reja es mi libertad. ¿Por qué? Porque esos espacios para ellos es donde realmente encuentran sus dosis de silencio, su manera de, a que Dios les ha pedido, de llegar a donde a la salvación, que es en definitiva lo que vamos todos. Y sin embargo, hay los frailes que tienen un papelón en el mundo, además, y lo saben. No hay, y sin embargo, las mujeres, pues yo creo que en Trento se decidió que era mejor que la mujer estuviera en los conventos con una clausura papal, se llamó, porque yo creo que era un tema de seguridad, en gran parte. En gran parte seguridad y en gran parte, pues que bueno, pues ya vemos que siempre ha habido desórdenes. Y todavía no hemos llegado a Trento, Leticia, No, si estamos muy lejos. y tenemos a Santo Domingo, que tampoco vivió en clausura, No, pero sí que tuvo ¿no? una rama femenina, ¿no? de su orden. Santo Domingo es muy divertido porque él se va, nace en Caleruega, ¿no? Y se va a Francia a evangelizar porque en el sur de Francia
estaba de herejías atiborrado. Yo no sé qué pasa en ese sur de Francia, pero surgen santos y demonios, ¿vale? Y estaba evangelizando y evangelizando y no lo conseguía. Pero los españoles somos menos racionales, somos muy apasionados y aquello no calaba. Y entonces, curiosamente, caló entre las mujeres. Y entonces se le crea alrededor, para su gran sorpresa, un grupo grande de mujeres que le habían entendido perfectamente lo que es la gran verdad, porque él es un luchador por la verdad. De hecho, OP es Orden de Predicadores, porque él es cultísimo y mira ejemplos. Aquí fruto, un primer fruto que puso Dios como dominico. Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, hijo de la Orden de Predicadores, pues es que ha sido pues el gran teólogo, el mayor teólogo que ha habido durante siglos. ¿Qué ocurre? Que la Orden de Predicadores, que es el gran luchador de la verdad, empieza por crear a las mujeres y con el tiempo se le van uniendo, pero básicamente sería como un grupo de hombres, pues eso, para predicar, para llevar la predicación de Cristo al mundo. Nunca pretendieron, hombre, que viven en casas unidos, pues sí, mucho más práctico, mucho más realista. Pero la realidad es que las que empezaron viviendo la clausura fueron las dominicas. Y es lo mismo, ¿eh? Ellas piden por ellos. Y Ellas ella pedían para también, a que... mí me comentaba Sor Leticia, que está aquí, ay, Sí, perdón, que es a través de los talentos que les ha dado Dios en donde intentan hacer esta prédica, esta evangelización, ¿no? Sin salir de la clausura, que es posible, ¿no? Y una de las iniciativas que ha tenido mucho éxito y que mucha gente pues que aprecia es el reto del amor, precisamente en pro de la evangelización y en pro de acercarnos a el amor de Dios, lo han hecho estas dominicas de Lerma y hay que estarles muy agradecidos también. mira, el tema de la mujer, que yo creo que las dominicas de Lerma están metidas en YouTube y están comunicándose, vamos a decir, con el mundo, vamos a llamarlo así, transmitiendo un poco su riqueza que la tienen. Eh, a ver, durante toda la Edad Media, esa época llamada oscura, como que parece tan lejos, por ejemplo, estaba Santa Hildegarda, que era del Cister, alemana, pero es que es más que boticaria, es que es médico, es que analiza todas las hierbas de Alemania y todavía no había nada, ni un solo producto de América. Y esa mujer, por ejemplo, tenía cola y iban a verla. O sea que ahora, por ejemplo, que tenemos las hospederías abiertas de las mujeres, a mí me dicen, uy, es que las monjas antes eran distintas. Digo, bueno, es que la historia de las órdenes antes tenían siempre hospedería, que no había en los monasterios de mujeres. Bueno, durante unos años es que lo que había eran muchas monjas y no les hacía falta. Era más propio de los hombres, pero en realidad es igual. Lo han abierto los dos lados. La mujer, como ves, ha tenido un papel muy importante para respaldar siempre y que no se torciera la voluntad de Dios. Es un poco como la mujer en el hogar, es decir, es un poco buscar el papel de la Virgen María, ¿no? Esa Virgen María callada, silenciosa, humilde, que nunca pretendió llamar la atención, pero sí mm, ir a Cristo por Jesús, ¿no? El Una, lema de San una Juan Pablo Virgen María que justamente tiene mucho que ver en la fundación de esta orden también, de los servitas, las siervas de Santa María, ¿no? II. Sí, la fundan son los 7 fundadores que solo ponen su nombre propio. Y la verdad es que su corazón es la Virgen María y la imitación de María. Esa es ¿Y en España cuántos conventos tenemos de servitas? Pues creo que solo quedan 2. Ujú. Cuando yo empezaría 3, me parece que 2, uno desde luego, uno porque voy a verlas de vez en cuando. Y otro, yo creo que hay 2. Ujú. Luego tenemos a Santa Brígida, que también otra patrona de Europa, ella también. Ella, como patrona de Europa, era una mujer noble, de mucha importancia, casada, vive en Suecia, es una gran dama de la nobleza de Suecia. Y muere su marido, se queda viuda de Ulf, y entonces decide que ella hace una promesa o algo así. Y cuando la promesa era ir a Roma, andando, iba a Roma en peregrinación con su hija, la que la acompaña, y tuvo las visiones de la pasión. Entonces,
las visiones de la Pasión de Santa Brígida han sido muy importantes porque vamos a decir que el Espíritu Santo cuando ofrece estas visiones no no es obligatorio creerlas, no son ninguna verdad de fe, no es nada trágico, pero es verdad que cuando las lees te ayudan mucho, como le pasó a la dominica terciaria Santa Catalina de de- Siena, pues, esto, sí. Santa Catalina de Emmerich, muy Adelante. moderna, también las volvió a tener. Esto quiere decir que el Señor, cuando ve que la fe baja, ayuda. Y de alguna manera, almas excepcionales, como pudo ser Santa Brígida, le iluminó viendo la pasión. Entonces pudo hacer una descripción muy detallada de la pasión, que a lo mejor no es obligatorio creerla, pero a lo mejor para la inspiración a la contemplación ayuda. Y pues por eso está. Era muy bonito el hábito de ellas, que según la tradición, en unos puntitos rojos, y eran las llagas del Cristo. Aquí, Ese era. aquí tenemos a Sor Josefina, el día de su profesión perpetua hace unos meses, no me acuerdo cuándo, ¿no? Leticia hace poco, creo, Sí, con el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, que también fue arzobispo castrense hace sí. unos cuantos años. Después tenemos a las Justinianas, yo es que son órdenes que desconocía completamente. Las justinianas es San Lorenzo, ¿no? Es San Lorenzo Justiniano, que Exacto. es patriarca de Venecia. Para la época eran muy sofisticadas, porque eran como tenían un nivel muy elevado, un poquito más, vamos a decir, esa cosa italiana, un poco más dulce, un poco más refinado, y realmente son estupendas. ¿Eh? Las justinianas son realmente una orden ejemplar en España. Mira qué frase más bonita. La verdadera ciencia consiste en saber estas dos cosas, que Dios lo es todo y que uno no es nada. Es que San Lorenzo tenía la posibilidad de haber sido muy engreído, porque era un hombre muy dotado. Y de hecho a Ah, ellas les pasa que son increíblemente humildes. fíjate. Cultivan muchísimo la humildad de San Lorenzo. ¿Cuántos conventos tenemos en España de ellas, más o menos sabes? Pueden meter tipo 4 o 5. Ujú. Y luego ya tenemos a Santa Beatriz de Silva, ¿no? La A fundadora de ver, las Santa Beatriz de concepcionistas. Silva es 100 años después, estamos ya tocando el descubrimiento de América, estamos tocando el Renacimiento, y ella es una mujer de la corte de Isabel la Católica, es una mujer nacida en Portugal, y yo la admiro enormemente porque eh, ella defendió, ella estuvo, vamos, fue una mujer guapísima, guapísima, y tuvo un éxito enorme siempre y tal y cual. Y después del éxito en el mundo, ella tuvo clarísimo que el papel era que la Virgen era inmaculada, la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se ha afianzado si no me equivoco, después de la Virgen de Lourdes, es decir, es una cosa del siglo XX, es el último dogma que se ha firmado. No era obligación creerlo, no solo no era obligación, sino que iban contra ella, porque era un tema muy discutida, la Inmaculada Concepción. De hecho, cuando la Virgen se aparece en Lourdes, lo confirma, lo que desde 1492, digo la fecha porque me la sé, la tengo con Isabel la Católica, las concepcionistas franciscanas lo tenían nítido y influye muchísimo porque influyen en la mentalidad del imperio español. Es decir, ellas, con la devoción a la Inmaculada, que a España se le llamó la nación inmaculista, hasta Ujú. solo se hablaba de la Asunción, como una advocación de la vida de la Virgen, ¿no? Y el momento de la Inmaculada, bueno, era España la bandera española fue la Inmaculada Concepción, y los cuadros con el manto azul era España la que lo llevó, y lo lleva América, y a mí me impresiona mucho de esta orden primero. Santa Beatriz tuvo la inmensa humildad de decir, vale, pues como no la dejaban escribir una regla por ser mujer, la escribió y la guardó, y de hecho hay un par de conventos que ahora la quieren resucitar, y ella lo que hizo fue unirse a los franciscanos, eran su director espiritual. Y entonces se llaman concepcionistas franciscanas porque han sido dos órdenes que han ido muy hermanadas siempre, y ellas se han dirigido, entre comillas, un poco por franciscanos, siempre. La regla es la franciscana,
hasta ahora ya te digo que al que en realidad San Beatriz había escrito una. Por lo que a mí me impresiona esta orden es porque ha sido básicamente española y americana, y el Señor les ha concedido 3 místicas, que no es ninguna broma, porque no es tan antigua. La primera, María de Ágreda, que vive en Ágreda, en el pueblecito de Soria, y que le dicta a la Virgen María su vida en un libro que se llama La mística ciudad de Dios, y le dicen que es una herejía, que lo queme, los hermanos franciscanos, y lo quema. Y la Virgen se le vuelve a aparecer, le dice que la vuelva a escribir. Y vuelve a escribir otro tocho. Y aparte, ella tuvo don de bilocación, apareció en México, y iba labrándoles el terreno a los franciscanos cuando iban por México. Entonces aparecía y le llaman la Dama Azul en México. Es muy impresionante porque todos los años vienen mexicanos a Ágreda a ver la casa madre de la Dama Azul, porque ella iba con el manto azul. Luego está Sor Patrocinio, que fue una mujer a quien se le ha querido realmente implicar en política, en todo tipo de tramas. Nunca estuvo en ninguna trama. La pobre como San Antonio María Claret, lo único que hizo fue, pues mira, apoyar en lo que pudo a la reina Isabel II, que tampoco lo tuvo fácil. Una época muy difícil y muy convulsa para España. Y ella fue radicalmente mística. Estuvo llagada y bueno, son unas historias, son almas muy escogidas, vamos a decirlo así, que mantienen muy viva la orden. Y de hecho las concepcionistas franciscanas hacen una vida muy sencilla, una vida muy inspirada en la Virgen María, en la imitación a la Virgen María. Y luego ha habido la madre Sorazu, Sor Ángeles Sorazu, que también es otra gran mística de este... ¿Y están por Toledo o repartidas por toda España? Por todas partes. De ellas hay muchos monasterios por todas partes. Justamente este mes pedimos y vamos a poner, pero por falta de tiempo no lo voy a poner, el vídeo, pero os emplazo a verlo, el vídeo en el que, porque a mí me impresionó mucho, a ellas les pedimos una, voy a intentar ponerlo, pero a ellas les pedimos que nos manden un vídeo explicando la necesidad que tienen. En este caso, está el convento está mal, tiene grietas, tiene humedades, y a mí me impresionó porque han mostrado bastante el convento, lo han mostrado bastante en este vídeo, y la verdad es que no está nada bien. Y bueno, os emplazo por si queréis ayudarlas, pues aquí tenéis a las concepcionistas del convento de la Inmaculada de la Puebla de Montalbán, también en Toledo. Bueno, y ya tenemos a San Francisco de Paula, que fue el fundador de la Orden de los Mínimos, ¿verdad? No sé cuántos conventos tenemos en España. Los mínimos o las monjas mínimas, así se llaman ellas, yo creo que hay 3 o 4 en España, y lo que hacen es vivir como, así lo llaman ellas, una cuaresma perpetua, ¿no? Ellas viven en una continua penitencia y quieren una vida lo más dura posible, vamos a decir, una vida de mortificación constante, vamos a llamarlo así. Y dentro de una mortificación constante, pues ellas, oye, lo sobreviven y lo llevan muy bien, porque hay mínimas en Barcelona, hay varias mínimas Y hay en Sevilla, que esta foto Sí. es de Antonio del Junco, que también nos dio un encuentro precioso sobre los monasterios y conventos de Sevilla, y dice que esta fue la única foto que consiguió captar porque tampoco no se puede entrar. O sea, No es se una dejan, cosa muy... No se dejan. Entonces es como, la valora mucho esta foto, Antonio. Si está por aquí, pues un saludo. Y bueno, ya nos vamos, ya sí que llegamos a Trento. ¿Qué pasa con Trento? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Trento lo que hace es recopilar, ordenar y básicamente inspirado mucho en Santo Tomás como teólogo principal, digamos, darle un orden y un carácter muy latino a nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia católica frente a la ortodoxa o frente a... Eso es un poco lo que Trento organiza el primer catecismo, es el de Trento, con lo cual existe una primera enseñanza, vamos a decir, popular. No ya ir conociendo la fe, que es impresionante, son muchos años, son 1500 años de enseñanza de generación en generación, como dice siempre la Biblia, ¿no? Y Trento pues, organizó todo. Reorganiza no, pero
sí pretende organizar y regular un poco todo. Y además surge también, no lo dudemos, que tiene enfrente la gran amenaza protestante. Entonces, ante la amenaza de herejía, una herejía grande que partiera realmente la cristiandad en dos, que así fue, porque hay que pensar que es que entre Francia y Alemania por ahí ha habido una guerra de 100 años por el protestantismo. Hay que pensar que en Inglaterra Santo Tomás Moro murió mártir. Es decir, que ahora parece que son los hermanos protestantes, pero como decía antes de otros monjes de otras ramas, no fue así. Entonces, en aquel momento, Trento, claro, lo que quiere es que quede muy claro qué es lo católico, para que no hubiera más opción a la herejía, por ponerle un nombre. Y Trento, una de las cosas que regula dentro de la vida contemplativa es que las mujeres vivieran en clausura, lo que se llamó la clausura papal, que se ha mantenido prácticamente hasta el Vaticano II. Y luego ahí surgen una reacción muy humana, que es la descalcez, lo que se ha llamado la descalcez, que es casi todas las órdenes tienen su rama descalza. Y es que lo que quieren es vivir, una vez más, es una vuelta atrás, con más austeridad, con más integridad, lo que dicen sus santos fundadores. Entonces, aquí en España no nos falta nada porque es nuestra época boom, es nuestro momento de influencia, de poder. ¿Y por qué? Porque hay muchos santos. Cuando falta poder es que faltan santos, porque realmente los santos son los que nos dan todo. Y surge Santa Teresa de Jesús con San Juan de la Cruz. Vamos a decir que Santa Teresa de Jesús vivía pues, en un convento muy bien, de las carmelitas descalzas, y es el amor a Jesucristo el que la va llevando por un camino tortuoso, porque ella tampoco pretendía llegar tan lejos, ya era mayor cuando abre la descalcez, y se lo pide el Señor personalmente. Ella resucita, entre comillas, o inicia, porque casi no existía la devoción a San José, por eso muchos monasterios carmelitas se llaman de las descalzas, se llaman San José, José de Ávila, pero muchos de ellos se llaman San José. Y, y además de eso, es que ella humaniza, entre comillas, la oración. Ella habla de que la oración es hablar con aquel que sabes que te ama. Entonces él dice del Señor que es su mejor amigo. Ella tiene tal amor a Dios que surge la transverberación del corazón. Es decir, ella vive una intensidad de amor que es difícil de entender. Al lado suyo encuentra al joven San Juan de la Cruz, un hombre joven, poco comprendido, incluso sus propios hermanos le encierran, le maltratan, no le importa nada, tiene un solo Dios basta, que lo tiene nítido. Y hay una cosa muy importante de Santa Teresa, ellos dos ya viven en una época de convulsión, porque claro, se ha descubierto América, el mundo empieza a tener otra dimensión, el Renacimiento es otro mundo. Y ella misma es la que siempre dice, Dios no se muda, solo Dios basta. Es decir, ella sienta muy clara una base de que hay algo que no va a variar nunca, que es Dios. Y eso da mucha seguridad al alma, a las almas de todos los tiempos. Y pues háblanos de sus herederas, en concreto de la que tengo aquí, de la hermana Celia. Bueno, ¿Qué puedes decir de la hermana Celia? ¿Qué tiene? Porque es una Teresa de hoy. No, pobrecita. Como dice ella, mami, se creen que soy santa, yo soy simplemente una monja. No, en absoluto, no. Es que así la definió el capellán de la Encarnación, definió a todas las que están allí, las Teresas de hoy. Por eso lo he repetido. Bueno, eso está bien, eso sí, son todas, vale, pero hay una cosa que es muy importante de las carmelitas y es que están sabiendo mantener lo de su fundadora. Están sabiendo mantener con mucha, pues sí, estrictamente la vida de Santa Teresa de Jesús. Y luego hay una cosa muy importante y es que las carmelitas están llenas de santas. El Señor ha querido llenar el Carmelo de santas. Santa Isabel de la Trinidad en Francia ha escrito un tratado sobre la Santísima Trinidad que es comparable a Santo Tomás de Aquino y no era una mujer docta, era una mujer muy jovencita,
Tenemos a Edith Stein, Santa Teresa de la Cruz, y bueno, Pero háblanos de tu hija, versión. háblanos un poco de tu hija. ¿Qué puedes Bueno, yo no puedo, no debo casi de hablar de ella. Puedo decir una cosa, pues, un poco enternecedora de la historia, y es que, por ejemplo, otra cosa que a mí me llama del Carmelo, ¿no? Que mi hija tuvo, yo tengo relación con Levante y conocía a la cartuja de Benifasá. Y fuimos a la cartuja de Benifasá y era la toma de hábito de la madre, de la hermana Blanca, que era la hermana Blanca. Y ahí Celia tuvo un flechazo, entre comillas, tenía 7 años. Lo que me dijo, me explicó la priora, que es una vocación de infancia y que, por ejemplo, la tuvo Sor Patrocinio, la han tenido varias, ¿no? Muchas monjas la han tenido, ¿eh? Pero ella fue una vocación de infancia, lo tuvo claro y siempre, desde entonces, me dijo que quería vivir solo para Dios. Y de hecho su preocupación era los que roban y los que matan. Sí, escribió una carta muy buena al colegio antes de la primera comunión. Escribió: mañana te voy a recibir, Jesús, yo a ti te quiero mucho. Y solo me preocupo mucho por los que roban y los que matan. Yo te daría mi vida por los que roban y los que matan. Y me dice en esa carta, con una letra con un lápiz, toda torcida, así que acaba mal, pone: pídeme lo que quieras porque yo a ti y solo a ti te daré. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y siempre te diré que sí. Ay, por favor, qué emocionante. Y mirad qué guapa. Hablo un poquito más para que la Gracias a Dios no se la ve. Ese es el día de su toma de hábito. Está sí. con la coronita. Por su intimidad, solo me he puesto yo en el fondo Bien, bien. virtual, se lo pusimos, se lo intentamos poner a su madre, pero no sé qué pasó, que no ha sido posible, con lo cual se ha quedado conmigo. Bien, Está muy bien. conmigo, yo estoy con ella en el convento de San José y nada. Y ya pues para concluir, porque hay que concluir una parte, porque este recorrido histórico nos ha costado y ya se nos va el tiempo, pero teníamos que terminar en algún momento y Leticia dijo, pues terminemos ya con las salesas, que tienen el nombre por San Francisco de Sales, ¿verdad? Sí. San Francisco de Sales era obispo en Ginebra y alrededor de él, pues una vez más, de su buena doctrina, él escribe unos libros como muy doctrinales y al mismo tiempo métodos de oración, porque las almas empiezan a necesitar cada vez más una metodología, es muy francés. Y alrededor de él se reúne Santa Juana de Santal y un grupo de mujeres. Abren el primer monasterio inspirado en la Visitación, porque se llama la Orden de la Visitación, y eso fue una inspiración del santo. Y fijaros la de veces que hemos rezado un rosario, el segundo misterio, la Visitación. Y de ahí a fundar una orden inspirado en ese momento, impresión, ¿no? Y la Orden de la Visitación, Santa Juana de Santal tiene un punto, y es que, como os digo una vez más, recién fundada la orden, aparece Santa Margarita de la Cocue y aparecen las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús ha sido avisar al mundo, avisar a los creyentes que se nos está poniendo el corazón de piedra, su corazón es de carne, su corazón sangra. Y eso es la figura que ha llevado desde Río de Janeiro a toda Francia el Sagrado Corazón de Jesús, al mundo entero la devoción específica con misa propia del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso he querido que no se nos escapara esta orden, que es como una consecuencia de ese concilio de Trento en que tantas órdenes ahincan en el amor, porque realmente el riesgo que corríamos era, después de unos siglos de ir regulándonos y ordenándonos, pasar a ser simplemente gente ordenada y cumplidora, pero sin el amor nada vale. Y eso lo dice Cristo no una vez, todas, todo el tiempo, no dice otra cosa. Y es un recuerdo de que el amor es la clave. En España tenemos conventos de salesas en Madrid, en Palma de Mallorca, no sé cuántos tenemos más. En Sevilla, yo creo que en Burgos, habrá 5 o 6. Ah, bueno, calle, en la Madrid hay 2. Madrid hay 2 porque está la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que es una organización para laicos que
que lo llevan ellas desde uno de los monasterios de Madrid, y es la devoción al Sagrado Corazón. Madrid también tiene otro para hacer otro encuentro, porque Madrid es la ciudad con más monasterios de España, me parece. En la Visitación de Madrid hay unas carmelitas, unas salesas que fueron mártires y son estupendas. Sus relatos, cómo se escondieron, cómo las pasaron súper mal, pues sí que emociona mucho y es un motivo pues más para creer en el martirio. Sí, muy bonito. Pues con esto pues terminamos. Si queréis, alguien quiere hacer alguna pregunta, simplemente es pedir el turno, y si queréis también podéis ponerlo en el chat. Así, de esta manera, pues podemos regular un poco la conversación. No tenemos mucho tiempo porque son las 9, pero ante todo, bueno, gracias, Leticia. Yo sabía que iba a salir bien. Pero es que hemos hecho como un recorrido por el tiempo que teníamos que ordenar algunas ideas, y gracias de corazón, porque da gusto no solo las anécdotas, sino el conocimiento que tienes, la síntesis que has hecho de cada carisma, y me ha parecido a mí también muy interesante y muy importante para conocer la vida contemplativa, hacer esta radiografía que yo creo que era muy necesaria en estos encuentros. Ya estamos en el decimoquinto, entonces era importante. Bueno, solo un detalle. Yo no he hecho más que recopilar frases que me han dicho las propias monjas. Yo llevo 12 años aprendiendo y me quedan, espero, los que Radio María me necesite, porque realmente es absolutamente maravilloso estar en continuo contacto con almas que han llegado tan lejos. Y además es que hay carismas muy distintos. Hay monjas muy modernas y monjas muy antiguas, y todas al final tienen una proximidad al Señor impresionante. Qué bonito. Precisamente Alejandra Mazo pregunta, ¿qué estudio realizó Leticia para profundizar en este tema? 12 años haciendo un programa de radio, ¿verdad? Bueno, yo creo que estudié teología, sí. Es verdad que estudié teología y lo hice por libre, es decir, que no tengo ningún título de ninguna universidad. Estudié teología con sacerdotes y con una gran maestra de teología. Pero vamos, básicamente yo creo que ha sido el contacto con ellas y el no haber dejado de leer nunca. Porque realmente, y es que realmente hay monjas cultísimas. Yo es que si ahora mismo necesito un punto, yo es que le digo a Blanca ahora mismo, si tienes esta duda, llama tal, llama cual, porque tenemos grandes almas en España. Pues muchísimas gracias por todo. Veo que no hay preguntas más que estas de qué has estudiado, que es que es un conocimiento que tienes atesorado, que uno necesita saber. Y nada, gracias. Nos vemos el próximo tercer miércoles de cada mes. Intentamos hacer el encuentro. El próximo será con Sor María Gracia de Córdoba. Tenemos la suerte de que nos ha dicho que sí, y bueno, intentaremos aproximarnos al misterio del nacimiento del Hijo de Dios con ella y a meditar una lección divina, pues tal y como hacen las jerónimas también y que hacen cada día, ¿no? Bueno, Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias, Leticia.